días, amigos. Hoy estamos en Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla. Vamos a realizar el Sendero del Castañar y además vamos a visitar su castillo. No veíamos el momento de volver a rutas. Vamos. Ya estamos con el bracito extendido. Con el brazo mejor. Pues sí, amigos, una vez que Sandra recupera sensaciones tras el incidente en el Camino del Santo Grial, cogemos este sendero con muchas ganas. El inicio de la ruta la realizamos en la calle Venero, al norte de la localidad. Las señales nos sacan pronto de la urbe para incorporarnos al Camino de las Serillas, donde los paneles informativos de esta actividad no se hacen esperar. Olivos, alcornoques y quejigos nos jalonan en estos primeros compases de la ruta, que se ve acotada por los muros de piedra de distintas propiedades. En una de ellas vemos un azulejo en la entrada que exhibe a San Huberto, patrón de los cazadores. Este personaje era un noble muy rico dedicado a la caza que un día visualizó un crucifijo luminoso entre la cornamenta de un venado. En ese momento escuchó una voz aconsejando que dedicara su vida a los más necesitados. Volviendo a nuestros pasos, el Sendero de los Castañares es una ruta fácil de seguir. Solo hay que estar pendientes de las buenas indicaciones que encontraremos a lo largo del recorrido. Las primeras masas de castaños ya se dejan ver de manera intermitente entre las otras especies de arboleda. Unos y otros entrelazan sus ramas sobre nuestras cabezas, cubriendo el trazado, dando sombra y frescor a la actividad física. Por su parte, estamos dirigiéndonos al oeste, afrontando una tendencia ascendente de perfil que navega por una depresión conformada por una sucesión de pequeños cerros. Una orografía en la que el castaño encuentra aquí unas condiciones ideales para crecer, siendo la humedad y la altitud factores determinantes en este sentido. Esta especie arbórea es autóctona de la península ibérica, aunque antaño los romanos introdujeron de Oriente otras variantes más provechosas. La que encontramos en esta zona parece que tuvo su origen gracias a la mano del hombre, cuando se repobló el territorio tras la reconquista cristiana. ¡Qué castaño más alto! El aprovechamiento de la madera de los castaños para diferentes usos, como la creación de varas para varear los olivos o generar vigas para la construcción, hace que se tale un porcentaje de ejemplares cada pocos años. Por tanto, muchos de los castaños que nos abrigan ahora son jóvenes, de tallos finos y alargados y de crecimiento relativamente rápido, hecho que beneficia a la sostenibilidad de este entorno. Uno de los grandes atractivos de esta ruta es recorrerla en otoño, Está bonito los colores. entre octubre y diciembre. En estos meses el color verde de las hojas caduca se torna a una variada gama de amarillos, dorados y bronces que conceden a este sendero un aspecto muy pintoresco. Tras haber recorrido algo más de 2,5 kilómetros de ruta, la pendiente del perfil se endurece antes de alcanzar la bifurcación que nos hará regresar a Constantina. Sin embargo, nosotros pasaremos de largo este cruce para prolongar un poco más el recorrido. Concretamente, seguiremos hacia el oeste, incorporándonos a la georruta de Campovid. Por este trazado podemos continuar disfrutando de los castañares y sus colores, y además se puede observar una mayor diversidad geológica. Este sendero también puede llegar a Constantina de manera circular, pero aumenta un poco más el número de kilómetros, así que no vamos a tardar mucho en darnos la vuelta. Algunos madroños se abren hueco entre los numerosos ejemplares de jóvenes castaños que ahora nos abrigan en una encajonada galería. Será en este corredor donde tomaremos la decisión de regresar. Dejaremos los kilómetros restantes de la georruta para otro momento. Por tanto, volvemos sobre nuestros pasos estos cientos de metros para alcanzar la intersección que hará circular el tramo por el Castañar. Esta es
la ruta de vuelta a Constantina. Nos dirigimos ahora al este, por la vertiente meridional de la masa principal del Castañar. En el recorrido atendemos a un panel informativo que nos habla sobre la singularidad de este bosque dentro de los montes de la Sierra Norte de Sevilla. Dentro del Parque Natural, además de Constantina, también podemos encontrar castañares en las zonas más altas del término municipal de Casalla de la Sierra. Lo mismo sucede aquí. Precisamente en estos momentos de la ruta estamos transitando la cota de mayor altitud del recorrido, en torno a los 660 metros. A nuestra derecha vamos flanqueando las vertientes septentrionales del monte Cuesta Calera, por donde se diseminan varias propiedades, unas dedicadas al cultivo del olivo y otras destinadas al sector hostelero. Por su parte, a nuestra izquierda, la masa de castaños puebla el terreno escarpado hacia el interior del valle. Este es el bosque que veíamos desde abajo cuando la ruta se dirigía al oeste. Una vez que dejamos atrás esta arboleda, las vistas se abren al norte beneficiadas por la altitud de Cuesta Calera. Las panorámicas miran a las dehesas y fincas de Las Herillas, Llanos del Robledo y Cañada del Palmero, entre otras extensiones. El horizonte lo cierran los perfiles de algunas cotas de interés, como el Pico Acebuche, el Pico Negrillo o el Cerro del Hierro, este último conteniendo una antiquísima mina que empezó a ser explotada antes de la llegada de los romanos. En la descripción os dejamos un enlace con una bonita ruta en bicicleta que os llevará a visitar esta mina. La ruta continúa dirigiéndonos al este por un suave descenso entre fincas, donde la orografía también nos despeja vistas al sur. Por aquí divisamos el valle del Arroyo de la Villa y las ondulaciones espectrales entre las que se emplaza el embalse del Hueznar. Las propiedades se suceden mientras avanzamos. Algunas de ellas quizá nunca lleguemos a conocerlas, bien porque nos lo avisan en sus puertas o bien porque sus altos muros forrados de vegetación impiden ver sus extensiones. En cualquier caso, Constantina se encuentra a la vuelta de la esquina, o mejor dicho, a la vuelta de su castillo, que ya vemos situado en lo alto de un cerro. Para llegar a este monumento, lo primero que tenemos que hacer es finalizar este descenso para alcanzar una encrucijada. El postindicativo que nos espera nos dirige al norte para tomar una serpenteante cuesta asfaltada que rodea el recinto de la fortaleza. La pista circula por el flanco septentrional del monumento, posición desde la que podemos observar las dos torres completas originales que todavía se conservan de las 7 que se distribuían por la muralla. A los pies del castillo, justo en nuestra orilla, se planta el edificio del depósito de agua. Se construyó en 1945 y es de planta rectangular. Su mecanismo abastece a la población valiéndose de la gravedad de la caída. Rodeando un poco más el perímetro del castillo en sentido a las agujas del reloj, advertimos la Torre del Homenaje. Esta atalaya se reconstruyó en el año 2013, ya que en el 2010 un fuerte temporal provocó su derrumbe. Esta estructura de unos 12 metros de altura se levantó en el lugar más estratégico del complejo, ya que permitía dominar bien el territorio circundante junto a la propia villa de Constantina, situada en el Valle de la Osa. Además, también servía para defender la entrada, un acceso en forma de recodo cuya distribución también dificultaba el paso al interior. El aljibe es uno de los recintos cerrados que nos salen al paso nada más entrar. Probablemente fue construido en el siglo XIV, al igual que el castillo, aunque sus orígenes conservan el trazado de la época almorávide. Desafortunadamente hoy no podemos pasar para ver la cámara acuífera subterránea que suministraba a los soldados que el castillo guarecía. Por contra, el resto del castillo se organiza en torno a un gran patio de armas de forma elíptica, rodeada por una muralla defensiva de las que sobresalen de su lienzo las 7 torres. Nos asomamos a las que miran al flanco occidental para dominar la zona meridional del Valle de la Osa
y el camino que hemos recorrido que viene desde Cuesta Galera, junto con los montes que albergan el Castañar. En el flanco meridional todavía se conserva parte del primer piso de la muralla. Situándonos al norte sobre las torres originales mejor conservadas, podremos divisar el monasterio de la Victoria de San José y el complejo del escuadrón de vigilancia aérea sobre el Cerro Negrillo, a unos 900 metros de altura. Algo más escorada al oeste encontramos el monasterio hospedería de las Jerónimas. Esta orden de monjas toma como hogar las instalaciones de la opulenta finca La Carlina, también conocida como Castillo Blanco. El complejo tiene la particularidad de haber pertenecido a un colaborador nazi de origen belga, que durante su fuga, tras la guerra, terminó disfrutando de la buena vida unos años en el pueblo de Constantina. Os animamos a descubrir su historia. Finalmente, como no podemos subirnos a la torre del homenaje para disfrutar de las vistas que se obtienen del flanco oriental, salimos del recinto del castillo para dirigirnos a un mirador que sí nos las ofrece. Desde aquí el Valle de la Osa y Constantina se exhibe en todo su esplendor. Contiguo al mirador, unos pasos más al sur, se encuentra el monumento erigido al Sagrado Corazón. Se construyó en el año 1954 y tiene una altitud de unos 16 metros, contando con los 5 metros de altura de la figura. Sin duda, al padre Félix, impulsor de la obra, se le ocurrió una buena forma de bendecir a Constantina, ya que desde ahí arriba el Cristo podía dominar toda la población. Y ya que estamos aquí, no hay duda que entre los edificios que venimos soteando hay uno que despunta sobre el resto. Se trata de la torre campanario de la iglesia de Santa María de la Encarnación. Su esbelta figura de 6 cuerpos y remate se levantó en el siglo XVI a base de sillares y ladrillos. Luego nos detendremos un poco más en la fachada principal de este templo. Primero, vamos a descender del Cerro del Castillo para ir en busca de otros hitos patrimoniales del pueblo. En la bajada transitamos algunas calles del barrio de la Morería. Esta quizá sea la zona más antigua de la población al conservar la intrincada traza urbanística heredada de la época musulmana y que salva la pendiente de la ladera. Por aquí saldremos al extrarradio occidental de la urbe para incorporarnos a una pista adoquinada. El descenso continuará hasta alcanzar la Fuente del Chorrillo. Este hito etnográfico lleva surtiendo agua desde el siglo XVII gracias a los aportes de un arroyo homónimo. Según leemos en el panel informativo, debe ser una de las fuentes más antiguas de Constantina y también una de las más importantes debido al volumen de su construcción. Está situado en el antiguo Camino del Chorrillo, antes de llegar a las ruinas de la Ermita de la Hiedra, justo el lugar al que nos dirigimos ahora. Al templo lo precede la Cruz del Humilladero, un hito que se colocaba en los caminos para sugerir a los viandantes un acto de devoción o de respeto religioso a una entidad cercana. En este caso, la Ermita de la Hiedra, que se encuentra a pocos pasos, aunque como observamos del edificio en ruinas, solo se mantienen en pie algunos cuerpos de la construcción. La portada renacentista oriental es uno de esos elementos que mejor se conserva. Sin embargo, parece que perteneció a un antiguo convento dedicado a San Francisco que se incendió. En una de sus albanegas aparece la fecha 1570. Otro de los cuerpos visibles es la espadaña, que se sitúa en el muro norte. En su parte central se abre un gran vano rectangular con arco de medio punto. Finalmente, del interior del templo se aprecia la estructura cuadrangular del ábside. El resto del edificio, al estar en ruinas, permite que queden expuestos sus arcos apuntados de acceso de los flancos septentrional y occidental. Es muy probable que el ábside albergase pinturas murales del siglo XVI, pero desafortunadamente estas manifestaciones artísticas desaparecieron con el deterioro. A continuación regresamos a la Fuente del Chorrillo para tomar el camino que se sitúa frente a ella. La intención es introducirnos en las calles de la urbe, pero antes de hacerlo, topamos con el arroyo de la villa.
Este es uno de los pocos puntos en los que podremos ver correr el caudal de este curso de agua, ya que el resto de su trazado navega oculto por el casco urbano. Seguidamente terminamos de completar el camino que nos coloca en una de las arterias principales de Constantina. Dirigiéndonos al norte, no tardará en hacer acto de presencia la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, aunque también se la conoce como Ermita de Santa Ana. El edificio se construyó en el siglo XVIII en estilo barroco sevillano, aunque sus orígenes son de un templo anterior, probablemente del siglo XV. Su espadaña barroca de 2 cuerpos se remata con pináculos que llevan pintadas las cruces de Jerusalén. Asomándonos al interior, vemos que las calles principales de su retablo mayor la ocupan las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen de la Esperanza y San Juan Evangelista. En el exterior, en la fachada norte, también aparecen estas imágenes, pero en esta ocasión por medio de azulejos. Reanudamos la marcha avanzando por los jardines de la Plaza de Santa Ana al tiempo que vamos observando algunas viviendas señoriales. Estos edificios son un reflejo del poder económico obtenido en épocas pasadas. Ahora tomamos la calle Pilar para toparnos con la fuente de Constantina. En su mural de azulejos se expone la heráldica de la localidad que se lleva usando desde la época de Felipe II. Sentada sobre una roca aparece la matrona sosteniendo un racimo de uvas con la mano derecha y en la izquierda una rama de olivo. A continuación viramos al norte por la calle Ramón y Cajal para alcanzar la iglesia de Santa María de la Encarnación. Junto con el castillo, este es uno de los edificios más emblemáticos del municipio. Desde el monumento erigido al Sagrado Corazón ya pudimos otear la esbeltez de su torre. A decir verdad, es uno de los elementos de mayor riqueza constructiva, pues combina cuerpos de factura mudéjar con otros de estilo renacentista. Un reloj de sol del año 1662 aparece incrustado en el tercer piso. La portada, en cambio, está labrada en estilo plateresco. Se la conoce como la Puerta del Perdón y se compone de 2 cuerpos. Por un lado el inferior, que corresponde a la entrada de arco de medio punto, que está decorada con grifos y ángeles. La arquivolta la ocupan las imágenes de Santiago y Santa Constanza. Y en las albanegas aparecen medallones con rostros humanos. Por otro lado, en el cuerpo superior de la entrada, aparece un vano con parteluz que está flanqueado por las imágenes del Arcángel San Gabriel y la Virgen María. En el frontón triangular sobresale la talla del Cristo Salvador. En la torre también son de interés las distintas saeteras que se abren para iluminar la escalera de caracol. Para finalizar con esta fachada, no hay que dejarse atrás el ventanal de arco de medio punto que se abre en una de las naves laterales. Su decoración también es rica en estilo plateresco. El resto del edificio prácticamente carece de decoración, pues las fachadas aparecen enfoscadas y pintadas con cal blanca. Nuestros pasos nos llevan ahora a la cabecera de la iglesia, donde se encuentra la Fuente de los Patos. Esta construcción se levantó a inicios del siglo XX y puede que anteriormente incluyera alguna referencia a estos animales. Lo que hoy remata la fuente es una cruz estrellada. Este hito da inicio a la calle Mesones, una de las más concurridas de la urbe. Aquí podremos disfrutar de la oferta gastronómica en su variedad de bares y también podremos admirar otras casas señoriales. Algunas fachadas son de estilo neoclásico y regionalista. En el final de esta calle, el monumento a Antoñito, el primero en Europa en ser dedicado a una persona con síndrome de Down, nos recuerda los valores del respeto, la aceptación y la inclusión. Para terminar este paseo monumental, nos acercamos al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Este complejo ocupa el espacio que antes habitaba el convento de Santa Clara. Esta portada es lo único que se conserva del antiguo cenobio. Su frontón barroco alberga un azulejo dedicado a la Inmaculada Concepción. Y nada más, amigos, finalizamos la jornada con el premio del buen comer.
Y aprovechamos también para llevarnos algún artículo de los productos locales. Hasta la próxima.